La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Los contenidos transmedia son cada vez más comunes, mensajes que se complementan a través de distintas plataformas. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, los contenidos transmedia sí le llegan a públicos más amplios. ¿La televisión cómo está utilizando estos contenidos transmedia? Sí me gustaría encontrar complementos a los programas que veo, puesto que si los estoy viendo es en una hora determinada y a veces pues no tengo el tiempo de verlo o no coincido con el programa, entonces tanto sean en redes sociales o en podcast o bueno, el contenido que quieran adicionar como extra me ayuda a estar pendiente del programa y pues no perderme cualquiera que sea y el contenido que sea. A mí personalmente me gusta y me parece que estos complementos son de gran relevancia, digamos que te vuelve un televidente mucho más completo. En mi caso veo frecuentemente en Cine Nos Vemos, entonces toda esta información previa que se ofrece sobre determinado filme, sea vía Twitter o sea en la página web, te ofrece contextos históricos, te ofrece contextos cinematográficos, en este caso puntual de este programa. Entonces te vuelve un televidente más completo, ¿sí? Te hace cuestionar a ti sobre la trascendencia de este programa. Claro que sí, muchos de esos complementos incluso nos permite conectarnos mejor con los personajes, incluso con la historia. Otros nos da la posibilidad de entrar en comunidades, ¿sí? O generar comunidad, interactuar con diferentes temas, participar en diferentes conversaciones, incluso dar conexiones a diferentes personas que se conectan con lo que a uno le gusta también, hasta tener amistades. Otros complementos, pues por ejemplo el cómic, pues le da a uno la facilidad de poderlo coleccionar. Entonces ha sido muy positivo pues que se haya democratizado un poco todo este material, todo ese universo nuevo que se viene de un programa. La narrativa transmedia es un tipo de relato que se desarrolla a través de distintas plataformas y medios de comunicación. Y aunque sus distintos contenidos son autónomos e incluso independientes, en conjunto conforman una historia completa. Un ejemplo de transmedia es Calimán, un cómic que se convirtió en radionovela y también tuvo su película. El desarrollo y el auge de Internet popularizaron el transmedia, así como la participación activa de las audiencias. Señal Colombia ha llevado a cabo varios contenidos transmedia. Por ejemplo, el documental Paciente, que también tiene un libro, un juego y unos cortometrajes. También está Cuentitos Mágicos, de donde saltó a la fama en las redes sociales el muy querido frailejón Ernesto Pérez. Actualmente se encuentra en el aire Nación Rebelde RTBC, en el cual participan todas las marcas del sistema de medios públicos. Este proyecto presenta a músicos que, a través de sonidos disruptivos,
han estado participando en la evolución de la música colombiana en los últimos 65 años. Los 14 capítulos documentales se complementan con una serie podcast, un libro, un mural y un concierto que ya tuvo lugar. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué tanto le interesan a los televidentes los proyectos transmedia? Mi nombre es Ana María Hernández, soy estudiante de Comunicación Audiovisual de la Javeriana. Esta es la historia de unos soñadores que se enfrentaron a grandes retos. Las producciones sobre música siempre me han llamado la atención, puesto que estas abordan la música desde distintos ángulos. Si bien se pueden enfocar en un solo género, exploran el sonido desde lo visual. Y a veces sin pensarlo, a veces sin premeditarlo antes, estas producciones se vuelven una fusión de estilos musicales. Y es precisamente lo que me gusta de la música. El rock lo acabaron. Que la música es muy versátil, que tiende a adaptarse a cada contexto, a cada situación, a cada persona que la escucha. Para los 70 había un aire de hipismo en el ambiente que nos ayudó a encontrar nuestra voz. Y resultó que era bella y diferente. Si yo viera un documental sobre músicos del país, lo que yo esperaría de esa producción es escuchar a los músicos contar cómo decidieron ser músicos, cómo llegaron a esa decisión de hacer arte en un país como Colombia. En lo futuro en Medellín vamos a llegar vivos a la casa. Sobre todo el cómo usaron ese arte para hacer crítica social, para influir, para crear movimientos. Nos llamamos Masacre porque hablamos de ese tipo de realidad. Siento también que el escuchar a otros músicos me haría entender un poco más la historia actual, saber qué es lo que hubo antes para llegar a lo que somos ahora. En la radio no había nada, solamente se tocaba anglo. Y el sonido era malo. Rock, pop, metal, fusión, hip hop, punk. El poder acceder a otro tipo de contenidos acerca de la música, siento que complementa un montón las producciones. Pues me refiero a que existen temas o temáticas dentro de la creación musical que se podrían abordar desde otro tipo de contenidos. Por ejemplo, el hablar de teoría musical o del proceso de creación, de composición y de escritura de una canción se podría abordar perfectamente desde un libro o desde alguna exposición. Si bien las personas pues, tienen distintas formas de aprender, el encontrar contenidos acerca de música desde un podcast, un cómic, acercaría mucho más a las personas a consumir este tipo de contenidos. Mucho miedo porque el rock estaba asociado a la contracultura, era grotesco, pelo largo, marihuana, flores, muchachos que se iban de las casas, amor libre. Me llama muchísimo la atención toda esta época de los 60s y los 70s porque fueron músicos que estaban muy convencidos de su apuesta escénica y su apuesta musical. Y bueno, pues también el cómo estas bandas influyeron en otros músicos y en la escena local, en lo que se podría ver hoy en día. A mí me preguntan, ¿usted fue hippie? Yo digo, no, yo no fui hippie, yo soy hippie. Un saludo para RTVC, Sistema de Medios Públicos. Muchas gracias por creer en los talentos locales. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos conocer más acerca del proyecto transmedia Nación Rebelde y por ese motivo nos acompaña en el programa Álvaro González. Él es el director de Radiónica y ha acompañado este proyecto. Álvaro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, qué gusto verte, maestro, amigo, ídolo. Es un gusto verte sin lugar a dudas. Álvaro, ¿por qué este proyecto se llama Nación Rebelde RTBC? Bueno, sobre el nombre Nación Rebelde, aquí hay muchas cosas para contar. La primera de ellas, recuerdo muy bien cuando Mauricio Tamayo, quien es el director del proyecto, y Jaime Silva, de Señal Memoria, llegaron con la aprobación del mismo y comenzamos a explorar diferentes posibilidades, entre ellas los nombres. Y el nombre o los nombres se derivaron de lo que era buscar alguna canción de la música colombiana que lo pudiese dar. En algún momento Mauricio llega con Nación Rebelde y definitivamente es un nombre perfecto para recopilar todas estas rebeldías que han construido también nuestro país. Unas rebeldías traducidas en canciones que han sido importantes para reflexionarnos, para entendernos, para encontrarnos y para expresar diferentes pensamientos y sensibilidades. Nación Rebelde queda como un nombre perfecto a lo que significa esta disrupción que ha generado la música colombiana en las últimas décadas. ¿Qué importancia tiene un proyecto como Nación Rebelde RTBC para la historia de la música en Colombia? Creo que es indudable, porque la memoria o las memorias de este país también se han construido a partir del rap, del rock, del metal, a partir del reggae, del ska y del punk y mucho más. Porque a partir de ello, durante diferentes décadas, diferentes generaciones de jóvenes en nuestro país han logrado contar sus sueños, sus frustraciones, su lectura de nuestras violencias, sus lecturas sobre nuestros sentimientos y mucho más de nuestro lugar incluso en el mundo, en el continente y lo que es esta dinámica Nación Rebelde. Creo que es muy importante y es necesario contar la historia de Colombia a partir de estas otras historias que definitivamente también construyen un tejido social y un tejido cultural. ¿Qué influencia han tenido la radio y la televisión en el desarrollo de géneros como el rock, el hip hop, la nueva canción colombiana, en fin, tantos géneros que escuchamos a diario? La influencia de la televisión y la radio, y en particular la televisión y la radio pública en la historia de la música independiente colombiana es muy grande, porque no solamente hemos sido el primer paso de estas agrupaciones, sino también hemos sido el espejo de las mismas. Hemos sido el apoyo, hemos estado en las buenas, hemos estado en las malas. Además de ello, hemos sido como ese lugar donde ellos pueden circular, donde se pueden escuchar, donde se pueden entender y además de ello proyectar a diferentes generaciones. Creo que el trabajo de la TV y la radio pública es indispensable y si hablamos ya de una revisión en el tiempo, obviamente pues hay que hablar de una televisión importante en diferentes momentos de la música independiente colombiana y por supuesto en algunos casos también la radio comercial, en particular en los años 80 y 90 fue fundamental también para que algunas generaciones de artistas colombianos hayan tenido su espacio. Insisto, la actualidad de la radio y la televisión pública es fundamental en esta explosión tan importante que vive hoy Colombia con sus músicas independientes. ¿Cómo ha sido la evolución de la difusión de la música a través del tiempo? Es decir, comenzamos con los conciertos en vivo, luego el fonógrafo, los discos, luego la radio y ya estamos en proyectos transmedia. ¿Cómo ha sido esa travesía, ese recorrido? El proyecto o los proyectos hoy, en particular Nación Rebelde, tiene por supuesto una línea audiovisual, una línea por supuesto FM, de podcasting, de redes sociales, escrita y mucho más. Creo que no se puede contar estas nuevas historias si no existe esa amplitud en el horizonte a partir de lo que significa también entender estas nuevas narrativas que enriquecen también las miradas de lo que es la música independiente colombiana, no solamente la que forma parte del pasado, sino la que hoy existe y la que vendrá, por supuesto, en los próximos días. Es muy interesante que esa evolución le siga aportando a las narrativas y al consolidar y por lo menos el poder de alguna manera u otra garantizar que las historias de la Nación Rebelde, insisto, pasado, presente y futuro, sean siempre contadas. Lo rockero es más una actitud que un sonido.
¿Cuál sería su mensaje para que las audiencias disfruten un contenido como Nación Rebelde RTBC en el cual se transita por tantos géneros? Un mensaje de cariño para todos y todas, para las audiencias que construyen definitivamente o validan también en ese proceso de construcción estas otras memorias de Nación Rebelde. Los sueños del pasado, los sueños de hoy, los sueños del futuro, los pensar en voz alta que siempre serán necesarios para la construcción de una democracia que ha tenido en sus artistas precisamente una diversidad de voces que también nos dicen cómo estamos, cómo somos desde diferentes perspectivas. Era como una energía nueva, una llama prendida. Siempre las rebeliones vienen pues de parte de la gente joven, siempre habrá que estimularlas y ojalá seamos nación siempre los jóvenes. Yo todavía estoy joven. Álvaro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Adorado y admirado Eduardo, un fuerte abrazo para ti, ídolo de la vida y definitivamente protagonista de esta Nación Rebelde. Un fuerte abrazo para todos y todas y bueno, que la música siempre nos acompañe. Fuerte abrazo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Doris Tatiana Tovar y soy abogada. Sí, conozco algunas producciones de televisión que ofrecen contenido variado como Star Wars, toda la saga de DC, de Marvel Comics, Pokémon, etc. Pero también conozco algunas producciones basadas en libros que se convierten en audiolibros, películas o series, como Alicia en el País de las Maravillas, Jurassic Park o Sherlock Holmes, entre otras. Para mí un libro es una fascinación de principio a fin, la curiosidad, la pausa. A este país le hace mucha falta la lectura. Nos dio la fiebre de los virus y desde ahí nos volvimos a coger un libro. Personalmente no creo que buscaría todos los elementos que ofrece una producción. En ese caso tendré que ser muy fanática de algo. Pero si soy de las que una vez encuentra una historia que le guste, va a buscar qué es lo que hay detrás. Wow. Eran el símbolo de lo que nosotros queríamos ser. Puntualmente esperaría encontrar producciones de tipo literario, porque de alguna forma la lectura te permite tener como cierta intimidad, cercanía con la historia o con los personajes que tal vez la película o la serie no te pueda dar. Tendría que ser algo de tipo literario. Podría ser un cómic, podría ser un manga o simplemente un libro, pero algo que implique lectura. Ya después sí pensaría en otro tipo de experiencias como videojuegos, experiencias audiovisuales, cortos musicales, otras cosas. Creo que si algo te llama la atención, es natural que busques extender esa experiencia inicial o ese acercamiento inicial que tuviste con la historia. Un lector es en principio un amigo. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cómo se integran los distintos componentes de un proyecto transmedia como Nación Rebelde RTBC y por ese motivo hemos invitado al programa a Mauricio Tamayo. Él fue el que diseñó y dirigió este proyecto. Así que Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo lo que vemos y haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo. Mauricio, ¿cómo nació Nación Rebelde RTBC? Nación Rebelde está en un sueño hace 25 años. Y viene de tanto en tanto apareciendo. Ahorita, la primera cosa que le dije a Silvana Orlandelli, la directora del canal Señal Colombia, fue justamente hagamos esta idea y me dijo no. Y ahora sé, ella estaba tomando nota y cuando ella toma nota, entonces verdaderamente sí le interesa.
Y resultó que acá estaba un amigo de la época de 99.1 FM, con quien trabajé 7 años en esa emisora. Hoy en día se llama Radiónica, y Álvaro iba volando a la misma altura. El director de Señal Memoria, Jaime Silva, estaba vibrando en la misma frecuencia, y pues para completar, entonces pues la idea finalmente llegó en esta alineación de todos los astros. Como sonora, porque dentro de ese sonido había filosofía, había revolución, había un mundo nuevo, había algo dentro de ese sonido. Yo desde los 10 años y medio que descubrí el rock and roll, supe que eso era mi vida y que toda la vida yo iba a estar ligada al rock, hasta la muerte, y así será. En su concepto, ¿qué es lo más novedoso de este proyecto? Yo creo que Nación Rebelde tiene como novedad, por supuesto, un recorrido en la historia de casi 65 años. El corazón está puesto en RTBC Play, donde se van a dejar la mayoría de los elementos que hacen parte del proyecto. El cerebro es un sitio web, y el cuerpo es lo que estamos haciendo con las 6 marcas juntas. Estoy hablando de podcast, programas de radio, de cápsulas, tiene una exposición en un museo, por supuesto. Entonces ahí tiene un componente que a mí me encanta, y es un componente educativo que tiene 3 partes, y en alianza, por supuesto, siempre con el Ministerio de Educación Nacional. Es que el arte me parece que debe ser libre, debe ser libertino, para que la gente exprese en el arte lo que quiera, que sin necesidad de hacerle daño físico a nadie, la gente pueda expresar en el arte ese odio que siente contra las determinadas formas, ya sea de la vida, ideológicas. ¿De qué manera se unieron las marcas de RTBC en este proyecto? ¿Y qué ventajas tiene para la realización de un proyecto transmedia como Nación Rebelde RTBC? Es importantísimo que las 6 marcas estén juntas, porque de esa forma y de esa manera hacemos posible un mundo transmedia que sería inviable si solamente lo hacen 1 o 2 marcas. En el caso de Radiónica, vamos a tener una línea de podcast que se llama Bonus Track, amplía cada uno de esos capítulos, son también 14, en programas de radio, cápsulas de radio, son 140 cápsulas. Con Radio Nacional tenemos otra línea de podcast, tenemos ahí las voces de Nación Rebelde. Tenemos un programa de radio precioso, vamos a contar la misma historia, pero de manera diferente, por supuesto, y sobre todo el elemento que más me gusta es que lo vamos a hacer con acetatos. Con el canal institucional tenemos el capítulo 14, un capítulo que llamamos No Rec, con bandas que fueron muy importantes en sus regiones y que como no grabaron no trascendieron al país. En Señal Colombia, pues desde luego el seriado documental para televisión de 14 capítulos, 11 narrativos, 3 especiales. ¿Qué ha sido lo más complejo de este reto? Uy, Eduardo, han sido muchas cosas verdaderamente complicadas, difíciles, y que se han convertido en un reto. Desde el principio, el momento del diseño del proyecto, eso siempre lleva bastante tiempo. Y difícil también grabar con un equipo tan grande. Pero fíjese que eso que es tan complejo se convirtió en otra cosa gracias al talento de la gente, el equipo que viajó, Diana Cuevas, Giancarlo Riquelme, Casallas, que además enfermaron, Silvana Orlandelli, directora del canal, y el equipo de Señal, que siempre han estado atentos, Mauricio Miranda, Gustavo Bevedut, Lina Romero, Michelle Rey, Nicole Murillo, Juan Felipe Uribe, Ana María Donado, a Tarry, mejor dicho, a todo el Dream Team de RTBC, que hizo fácil lo difícil.
En su opinión, ¿cuál es el principal aporte que le deja un proyecto como Nación Rebelde RTBC a la historia de la música en Colombia, pero también a la historia de la televisión colombiana, en particular la televisión pública? Bueno, yo creo que aporte a nuestra historia está dado desde luego por el proyecto mismo. Por ejemplo, a través del documental nosotros podemos ver el nacimiento del público juvenil y lo que ha sucedido con él a través de los tiempos. Pues es el primer trabajo transmedia que lo hace. Podemos ver y entender por qué la música colombiana es tan adorada y amada en todo el planeta. Los secretos están contados ahí. Como dice Phil Manzanera de Roxy Music, este es el momento de Colombia y eso da muchísimo orgullo. Y seguramente a los televidentes, a los colombianos también, una vez tengan la oportunidad de explorarlo, de ver y de entender lo que estamos contando ahí, también les va a dar eso, orgullo. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande y para los televidentes de Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de los contenidos transmedia y su uso en la televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme. defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.